Bueno, ayer nos quedamos hasta la 170, ¿no? Entonces nos dice, máxima cantidad de soluto que puede disolverse a una temperatura dada. Cuando, cuando nos digan máxima, esto es saturada. Ujú. Mm, Porque es la cantidad máxima para que esto se sature. Ujú. ¿Cuál es la relación de la entalpía? Ujú. Y entropía y con la energía libre de Gibbs? Aquí vemos que están los tres, ajá, los tres datos. Entonces aquí nada más hay que acordarnos que siempre se escribe primero la energía libre de Gibbs, después la entalpía menos la entropía. Ujú. Entonces yo lo que hago acá me acuerdo como menos tas, ajá, o sea, como menos tas. Y ya, entonces de esa manera. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? Pues ahí me acuerdo de Fonsi, ajá. Tiene que ser alguien de estos. Fonsi es flúor, oxígeno, nitrógeno, cloro. Y aquí nada más sale cloro. Tiene que ser alguno de estos, porque son los más electronegativos. ¿Cómo se forma una sal binaria como nace? Ajá. O sea, como lo que es cloruro de sodio. Pues cloruro de sodio está formado por un metal más no metal. ¿Cuál es la característica de los metales? Los metales, pues, mal conductor no es, malos conductores no es, inoxidable no, porque sí se puede oxidar. Entonces sería maleabilidad y buen conductor. Unión física de dos sustancias que no se alteran químicamente y conservan sus propiedades. Pues si nada más es una unión física, sería una mezcla. Ajá. Porque la unión química es un compuesto. Pero aquí me dice unión física. Unión física es mezcla. ¿Cómo se define una mezcla heterogénea? Heterogénea es que tiene dos o más fases, ujú, como nuestra ensalada. Entonces, pues ahí vemos que está todo mezclado, que la lechuga, tomate, pepino y así. Sería, se distinguen sus fases. Sustancias que al combinarse con agua producen ácidos. Los ácidos, pues, serían los no metales, como el cloro y como el azufre, esos no metales. ¿Qué enunciado, mm, ¿qué enunciado describe mejor a la molécula del agua? O sea, ¿cómo es la molécula del agua? Pues la molécula del agua es H2O. Termorreguladora e inorgánica. ¿Por qué es inorgánica? Porque en su composición no hay enlaces carbono-carbono. Cuando hay enlace carbono-carbono, pues sería lo que es orgánica. Si un ácido inorgánico débil se mezcla con una base débil y toma un color amarillo, ¿cuál es el pH de la sustancia? Cuando le agregas un ácido, cambia de rojo a su punto de equivalencia. O sea, dice que estaba acá en color amarillo. Oye, pero ¿cómo supe que estaba ahí? Porque lo dice acá, dice un ácido inorgánico débil. Sabemos que, ¿por qué este es débil? Porque se está acercando más a 7 y en 7 son neutros y cuando estén en 0 o en uno son los más fuertes porque pH se maneja de esa manera. O sea, aquí tenemos 7 que es neutro, aquí 14 y aquí 0. Mientras esté en los extremos, aquí sería una base más fuerte, aquí un ácido más fuerte, pero nos vamos acercando
al neutro, pues se va disminuyendo. Entonces, algo que pasa aquí es que me dice que es débil, se mezcla con una base orgánica y toma un color amarillo, entonces ahí tenemos eso. ¿Cuál es el pH de la sustancia cuando le agregas un ácido? Entonces, cuando le agregas más ácido, cambia a rojo, pues entonces se va a venir para acá, va, va a ir como con dirección a algo más fuerte, entonces va a ir bajando, sería en este, dice que cambia a rojo, entonces 4.8. De las siguientes opciones, ¿cuáles son ácidos más fuertes? Los ácidos más fuertes sería el ácido clorhídrico, ajá, el ácido este es el ácido nítrico y también el ácido sulfúrico. Ajá, esos son los más fuertes. Ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico. ¿Cómo lo sé? Porque los ácidos inician con H. ¿Mm? ¿181? ¿Qué sucede si una sustancia pierde sus electrones? Pues cuando pierde sus electrones se oxida. Aquí me debo de acordar a redox. Reducción, oxidación. Oxidación es pérdida de electrones. Reducción es ganancia de electrones. Ajá. Ganancia de electrones. Elementos presentes en proteínas, pues las proteínas tienen el elemento más importante, el nitrógeno. Entonces por eso es CHOM. Ajá. No nada más CHO, es CHOM. CHO es para carbohidratos y CHOM es para proteínas. Identifica la estructura de un carbohidrato, o sea, un azúcar. Los azúcares tienen CHO nada más. Esto no puede ser porque es puro alcohol. Es porque aquí está un CHO y tienen OHs. Ajá. Este no es porque es un ácido carboxílico. Este no es porque tiene un grupo amino. ¿Cuál de las siguientes opciones identifica el derivado halogenado? Bueno, estas las que al final encontremos lo que es bromo o lo que es cloro. Vemos, ese tiene bromo. Acá no es, porque este es un alcano, porque nada más hay CH, CH, CH. Ajá, son alcanos, enlaces sencillos. Este sería ¿esto qué es? Es una acetona, porque nada más viene con. Y el de abajo también es un alcano. ¿Cuál es el resultado de hidratar un alqueno? Me da un alcohol. Aldehído no es acetona, no, alquino no. De las siguientes pares de fórmulas, ¿cuál contiene un alcano y alqueno? Los alquenos siempre es el doble. Por ejemplo, si aquí yo tengo 2, ¿cuánto sería de hidrógeno? El doble. El doble pues es 4. Si aquí me sale que es 3, ¿cuántos hidrógenos crees que tengo? ¿Cuánto es el doble de esto? 6. Entonces sería 6. Siempre en los alquenos, solo fíjate, primero fíjate en los carbonos. Entonces, los alquenos sería el doble. Entonces, aquí me dicen que hay 2, 6. ¿Cuántos hidrógenos esperaríamos acá? Sería 12. Ok, tendríamos eso. Eso es en alquenos. En alcanos simplemente es el doble más 2. Pongamos, si aquí me dicen que hay 4 carbonos, ¿cuántos hidrógenos esperaríamos? Siempre es el doble más 2.
¿Cuánto es eso? Doble 8 más 2 son 10. Ujú. Entonces vemos que acá el primero es un alqueno, porque vemos que hay 2 carbonos más el doble es 4, pero este es un alqueno. Alcano vemos que hay 6. El doble, no, bueno, es 3 carbonos, pero el doble es 6 más 2, 8. Ujú. Un pH igual a 2 corresponde a, este 2 pues sería un ácido. ¿Cuál es la estructura de puntos para el dióxido de carbono? El dióxido de carbono, pues es CO2. Ujú. Debemos de contar que alrededor tenga 8, 8 de esta parte. Aquí tenemos 2, 2, 4, 6, 8. Ahí son 6 más 2 que le pide prestado al carbono, 8. Del otro lado, 2, 4, 6 más 2 que le pide prestado al carbono, 8. Y el carbono dice, oye, pero yo me quedé sin nada, no, porque tiene 4, 4 X. Pero aquí le pide 2 a oxígeno, son 6, 2 al otro oxígeno, 8. Y de esa manera, pues ya tenemos eso. ¿Qué sustancia se obtiene de la hidrólisis de un disacárido? Ajá. Los disacáridos vimos que son 3. Vimos la sacarosa. ¿Qué más? Maltosa. ¿Y qué más? Lactosa. Ujú. Estos 3, porque ¿qué es disacáridos? Es la unión de 2 monosacáridos. Los monosacáridos son 3 glucosa. O sea, los monosacáridos son los azúcares más simples. Glucosa, también tenemos a fructosa y ¿qué más de aquí? Glucosa, fructosa, galactosa. Ajá. Entonces, estos son los simples. Entonces, nosotros al tener estos monosacáridos, si nosotros ponemos glucosa más glucosa, me da maltosa. Glucosa más glucosa es maltosa. Si yo tengo glucosa más fructosa, esto me da sacarosa. Y si tengo glucosa más galactosa, eso me da lactosa. Porque se van uniendo y estos se van haciendo azúcares más complejos. Ajá. Pero me dice un disacárido. Un disacárido significa que hay que romper uno de estos. Vemos glucosa, alanina. Alanina no es porque la alanina es un aminoácido. Dice alanina y tiamina, no porque la alanina es un aminoácido. Fructosa y tiamina, no porque esta es una vitamina, entonces no es. Sería la fructosa más glucosa, que eso que es, eso es una sacarosa. Ujú. Eso tendríamos. ¿Cuántos moles están presentes en 147 gramos de este compuesto? Ujú. ¿Qué haríamos ahí? Lo primero que hacemos es calculamos la masa molar de este compuesto. Ujú. Entonces calculamos. Y esto me da 147. Bueno, es que yo alguna vez esto ya lo calculé. 7 por 2 es 14. Son 8 más 1 es 9. Y 2. Ajá. Bueno, ustedes tendrían que calcular esto. La calculan, ya saben, hay que sacar cuántos potasios, cuánto es de cromo y de oxígeno, cuántos átomos por sus masas que aquí están, las multiplican y al final suman. Y esto al sumar me da 294. Ujú. 294. Entonces sé que 294 eso, gramos representa un mol. Pero me dicen que aquí hay nada más 147. Entonces 147
gramos, ¿cuánto representa en mol? Pues aquí 294 entre 2 me da 147, entonces significa que es a la mitad. Entonces, si tengo 1 entre 2, es un medio. Un medio es 0.5 mol. Ajá. Sería 0.5 mol, o sea, a la mitad. Un incendio forestal es un ejemplo de fenómeno, pues químico, ajá, es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque ya no puede regresar a su estado natural, no como una liga la estiras, pero si la sueltas se regresa a su forma natural. Y si tú quemas un bosque, pues ya no. El punto de congelación es un punto de El punto de congelación es un ejemplo de propiedad intensiva, ajá, porque no depende de la materia. Siempre el agua se va a congelar ¿a qué? Cuando llegue a los 0 grados Celsius. Ajá. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa cambios químicos? Cambios químicos, o sea que el antes y el después son diferentes y que ya no puede regresar a su estado natural. Pues sería, por ejemplo, la electrólisis, ajá, la fermentación, la putrefacción cuando se descompone la comida, ajá. La imantación no, porque es de imanes, o sea, como que o sea, siempre van a regresar a su estado natural. Polvo, polverización no, porque es cuando tenemos, no sé, a lo mejor algo, no sé, a lo mejor cierto, eh, a lo mejor cierto yeso y la empezamos a golpear, se va a ir quedando en polvo. Ujú. Y la sublimación no, porque es que está de lo que es el estado sólido, pasa al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Ujú. Pero ese de lo que es sólido pasa a gas, pero después se vuelve a convertir a sólido. Acuérdate, propiedades químicas es que, o sea, que ya no cambian. En el orden que se indica, clasifica las siguientes propiedades en químicos o físicos. Ajá. Tenemos la corrosión del hierro en el aire, la densidad del agua, el hierro se funde eso. La corrosión del hierro en el aire, pues es química. La densidad, pues es física. El hielo se funde, es física. Se ha clasificado la materia para su estudio en dos cosas, sustancias puras y mezclas. Ajá. Sustancias puras entran dos cosas. Cuando me digan sustancias puras es que hay elementos y hay compuestos. Mezclas, pues homogéneas y heterogéneas. ¿Por qué dice sustancias puras y compuestos? No, porque compuestos está dentro de sustancias puras. Mezclas y compuestos, no. Sustancias que no tienen proporción de masa definida, pues la mezcla. Las mezclas no hay algo que ya digan, ah, sí, que el átomo de carbono pesa tanto. No, porque las mezclas, pues siempre son diferentes. ¿Cómo se llama? Sus, puede ser que nosotros estemos utilizando lo mismo que a lo mejor dices, bueno, yo tengo una sandía que compré aquí en el mercado por donde vivo y a lo mejor pues esa sandía va a pesar diferente que si yo compro esa sandía en lo que es Bodega Aurrerá. Entonces, en cambio, lo que es un átomo de carbono siempre va a tener la misma masa atómica. Aquí en China, en Japón, no se va a hacer lo mismo. Entonces, las mezclas no tienen masa definida. O sea, sí tienen masa, pero no tienen como tal una proporción ya definida. Antimonio es el nombre que corresponde a un elemento compuesto mezcla. Pues antimonio está en la tabla periódica, es un elemento. De los siguientes fenómenos eligen los que representan cambios químicos, o sea, los que después, eh, pues, o sea, los fenómenos químicos es que donde hay donde cambia, ajá, o donde el antes y el después es diferente.
La formación de arcoíris no, porque es un fenómeno físico. El incendio, pues ya, o sea, los árboles ya no los voy a poder recuperar. La destrucción de la capa de ozono. Ajá. Las mareas no, porque eso es físico. La lluvia ácida es químico. La sublimación del yodo es físico. Ujú. Entonces nos quedaríamos nada más incendio, capa de ozono y la lluvia ácida. Lo demás es físico. Aquí tenemos esto. Un incendio, la destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida. Capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo, eso es energía. Porque para realizar un trabajo necesitamos energía. La unión química de dos o más elementos, eso es compuesto, mientras tengamos dos o más elementos. Dos o más elementos, eso es compuesto. Cantidad de energía que posee un cuerpo, pues la masa. Ujú. Porque todos los cuerpos tienen masa. Y eso es materia. Ujú. Cantidad de materia que posee un cuerpo, masa. Son moléculas clasificadas como, pues este es helio, este es cobalto, oxígeno y sodio. Pues estos son elementos porque están en la tabla periódica. Sobre la clasificación de sustancias, elige las oraciones que son correctas. Aquí sustancias, cuando nos hablan de sustancias, están hablando de sustancias, nada más hay dos. Puede ser que sea con elementos o compuestos. Ajá. Todos los compuestos son sustancias. Todos los compuestos son sustancias. Sí, porque todos los compuestos entran en la clasificación de sustancias. Todas las sustancias son compuestos, no porque las sustancias también hay elementos, por tanto esto no. Todos los compuestos son dos o más elementos, este sí es, porque lo que es un compuesto, ¿cómo está formado? Por dos o más elementos. Todas las mezclas son sustancias, no porque las mezclas no entran en el grupo de sustancias. Sustancias solo son dos cosas, elementos y compuestos. Por lo tanto es eso. Cuando decimos que tenemos soluto, soluble y disolvente, estamos hablando de una mezcla, pues homogénea, porque me dice que hay un soluto, soluble y disolvente. Ajá. Estamos hablando de una mezcla homogénea. El aire es un ejemplo de mezcla. Vimos que el aire es una mezcla homogénea, porque, o sea, está conforme. Yo no puedo verlo así que tenga oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, pero ahí están. Ajá. ¿Cómo se favorece la solubilidad de un soluto? Pues, si ya no se puede disolver, le aumentamos la temperatura para que se pueda romper estas, ¿cómo se llama? Sus partículas. Ajá. Al decir que cierta materia tiene una temperatura de ebullición y fusión definidas, estamos hablando de sustancia. Las mezclas no. Ujú. Sustancia contaminada no, colorido no, porque sustancias estamos hablando de un compuesto o de un elemento y esos tienen su punto de ebullición, o sea, cuándo van a hervir y cuándo se van a congelar. Se define como la suma de protones y neutrones, eso es la masa o número másico o número de masa, o también considerado como la masa atómica. Ujú. Y esto, por ejemplo, ¿cómo lo identifico si tengo nitrógeno aquí 7 y 14? ¿Cuál de estos dos números corresponde a masa atómica? ¿El 12? Ajá, bueno, pero aquí me equivoqué, es 14. Porque nitrógeno ya me acordé que es 14. Ajá. Siempre la masa es el número grandote y el número atómico es el pequeño. Y la masa es el grandote, que en este caso es 14. Ujú.
De las siguientes oraciones, ¿cuáles son las que describen a una mezcla homogénea? Homogénea es que tiene una sola fase. Parecen ser una sola sustancia, si es, como que no, o sea, nada más se ve una sola capa. Se observan claramente cada uno de sus componentes. No las puedo ver porque todo está del mismo color, como un refresco. Un refresco de Coca-Cola es una mezcla homogénea. Contiene menos soluto, más disolvente. Sí, o sea, hay poco soluto y tiene más disolvente. O sea, tiene más, más líquido y poco como ¿cómo se llama? Y poco absoluto. Contiene más soluto, menos disolvente. No, esto no es. Disolvente, disolvente con sólido soluble. Disolvente con un sólido. No, o sea que el sólido no es. Sería un sólido no disuelto en un líquido. No, sino que esta no es, sino que era la 5. Porque en esta no dice un sólido no disuelto en un líquido. O sea, que significa que nosotros veríamos ahí que hay una partícula que no se disolvió. Porque dice no disuelto en líquido. Entonces veríamos eso. Y eso no cumple. La que cumple es la 5. Disolvente con un sólido soluble, Entonces sería las 5. 1, 3 y 5. Cuando cuando observamos que durante el desarrollo de una reacción el recipiente se enfría, estamos hablando de una reacción, pues las que se enfrían absorben calor y eso se llama endotérmica. ¿Qué tipo de energía se emplea en la fase oscura de la fotosíntesis? La química, porque en la fotosíntesis hay dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Entonces, y aquí algo que veríamos, en la fase luminosa utilizamos lo que es la luz solar. Luz solar. Y en la fase oscura utilizamos lo que es la energía química. Una resistencia se calienta cuando se hace pasar por una carga eléctrica a través de ello. ¿Esto se debe a qué? Pues que la energía interna aumenta, porque por eso esto se está calentando, una resistencia calienta. La energía interna aumenta. ¿A qué se debe que un vaso con agua fría se humedezca por el exterior? Es que se condensa, por ejemplo, cuando vas en un bar, te dices, no, pues voy con mis amigos y todo eso. Y a lo mejor pides una margarita o pides un mojito, ¿no? Entonces, y ya aquí tú estás tomando y por afuera, aquí ves que se humedece el vaso. ¿Por qué se humedeció este vaso? Porque acá hay agua, pero en forma gaseosa y este agua se empieza a condensar. Por eso vemos que el vaso se humedece. Se condensa el vapor del agua del medio ambiente, o sea, lo que está ahí. El agua en forma gaseosa se condensa. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, se puede deducir que la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En otras palabras, significa que se conserva. ¿Por qué se enfría el líquido contenido en una lata cuando lo metes al refrigerador? O sea, supongamos que no sé, compraste una coca de lata y la vas a meter al refri. ¿Por qué Porque cuando lo compras tiene cierto calor, tiene cierto calor, energía, pero luego, ¿qué pasa? Cuando lo metes en el refri, este calor se pierde. Entonces,
Porque pierde el calor y disminuye la energía interna. Ujú. Los siguientes valores del calor específico fueron tomados de la tabla. En base a estos resultados, ¿cuál de los siguientes metales se calentará más rápido? Pues los que se calientan más rápido sería el que tenga su punto de su calor específico el más bajo. Mientras sean calores específicos más bajos, se calienta más rápido. Aquí, por ejemplo, vas a decir, pues punto 9, no, porque punto 9 es cosa, nosotros tenemos ahí el uno y ya casi está por llegar al uno. No, debemos de buscar el que está más alejado, ajá. Aquí, por ejemplo, ¿cuál veríamos? Mm, punto 9 no puede ser. Este, esas cosas dulces, brutales, es que entra más rápido. Este es plomo, esto es plata, esto es oro, cobre y aluminio. Entonces, aluminio ya lo eliminamos, no, no, ¿por qué? Por la cuestión de que está como punto 9 está por acercarse a lo que es este uno, entonces esas no. Mm, tenemos punto 300 300 385 y 236. Estos no porque están como muy alejados. Nada más quedarían estos dos. Pero de ahí, ¿cuál vemos? De esos dos, ¿cuál es el más pequeño? Pues sería este, punto 128. Entonces nos quedaríamos con lo que es este plomo. La diferencia en el núcleo, en el número de neutrones es, o sea, sabemos que cuando en el núcleo hay más neutrones, eso hace referencia a un isótopo. ¿Qué nombre reciben los siguientes átomos con cargas? Pues aquí vemos que esto es potasio, sodio y sodio. Ajá, pero arriba hay más, 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 más. Y cuando es más, es cationes. Si arriba me pone menos, 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 eso es aniones. Ajá. Porque los cationes tienen carga positiva y aniones tienen carga negativa. De los enunciados que están a continuación, identifica el que marca las diferencias entre electrones y neutrones. Ajá. Los neutrones tienen mucho mayor masa en el que electrón y no tiene carga. Esa como, a ver, vamos a ver. Tiene la misma masa. Dice, tiene la misma masa y el neutrón no tiene carga. No tienen la misma masa. Esto no es. Tienen masas similares y el neutrón no, no tiene masas similares. Los neutrones tienen mayor masa y tienen carga positiva. No, porque no tienen carga positiva, es neutro. Entonces sería esto. Los neutrones tienen mucho mayor masa que el electrón y no tienen carga. Ajá. No tienen carga a los neutrones. ¿Ok? El cloro tiene una masa atómica de 35,45 y el número atómico es 17. ¿Cuál de las siguientes oraciones es correcta? Pues aquí lo que haces es cloro. Dices, bueno, 17 y pues lo puedes dejar como, a ver, 17, 17, 34 más 1 sería 34 más 1. Y aquí la vamos a dejar como 35. Ujú. Y aquí nada más calculas al Enrique Peña Nieto. Entonces vemos que acá dice, los átomos de tienen protones y pues yo sé cuántos electrones, 17, cuántos protones, 17, cuántos neutrones, él la resta de esto. 35 menos el de arriba, eso me da 18. Entonces es este. Tiene 17 protones y 18 neutrones.
¿Cuál es el significado del átomo? Átomo significa indivisible. Para el cloro, se puede afirmar que tiene cuántos. Nada más me pregunta los neutrones. Neutrones es la resta. Sería 37 menos 17, porque nada más me está preguntando neutrones. Pues eso es 20. Porque 20 más 17 me da 37. Para neutrones simplemente resta del mayor al menor. Una molécula de agua como ¿cuántos átomos tiene? Pues tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, por lo tanto 3. ¿Cuáles son los elementos más electronegativos? Pues Fonsi, pero aquí nada más sale flúor, oxígeno. Elemento con mayor energía de ionización. Ionización es lo mismo que sería electronegativos. Ajá, entonces aquí nada más es Fonsi. Flúor, oxígeno, nitrógeno y cloro, pero nada más el más fuerte es flúor. ¿Cuál es la característica para que un metal sea un buen conductor de la electricidad? Máxima conductividad, pues no. Máxima resistencia, no. Porque si pone mucha resistencia, no va a fluir la electricidad. Mínima conductividad, no. Sería la mínima resistividad. Con respecto a la tabla periódica, la opción correcta es que vemos en la tabla periódica, periodos con propiedades semejantes. Periodos con... No, porque periodos es así, o sea, las líneas horizontales. Y dice que son semejantes. No son semejantes, porque si yo tengo aquí nitrógeno, no, aquí tengo a sodio, hasta por acá va a haber un gas noble y no son semejantes. Entonces, esa no es. Aquí no sé qué pusieron, dice, con propiedades diferentes. Creo que dice columna con propiedades diferentes. No, porque las columnas pertenecen así y están en la misma familia. Como en la última de la tabla periódica vemos que están los gases nobles. Entonces dice columnas con propiedades diferentes. Esa no, porque tiene que tener propiedades iguales. Periodos y columnas con propiedades diferentes, no. Porque las columnas tienen propiedades iguales. Columnas con propiedades semejantes o iguales. Sí, es más semejantes más que iguales, ¿ok? La opción correcta con respecto a las propiedades de los metales es, los metales es buen conductor eléctrico y aparte se oxida, oxidable. ¿Qué nombre recibe la columna vertical en la tabla periódica vertical? Pues vimos grupos o familia. Si todos son símbolos que representan qué tipo de elementos son, o sea, el litio, potasio, ahí no me acuerdo, y aquí es azufre, ¿no? Entonces serían, los dos primeros son metales estos. Después uno es un no metal, pero este no metal hace referencia a azufre. Y el metaloide es el de medio. Ujú. Los electrones más alejados del núcleo determinan. Los que están más alejados, pues son los electrones, y los electrones son la valencia de un átomo, ajá, porque son los que están más hasta afuera. Ujú. Número cuántico que nos indica la orientación que puede presentar un orbital, el magnético. El elemento con número atómico 17 y configuración tal se clasifica en la familia, pues nada más me fijo en cómo terminó. No sé si está Yareli o no está. Yareli, por ahí andamos. Yareli, Mónica. Sí, aquí estoy. Ajá, o sea, bueno, ¿cómo determinamos la familia? Sabemos que el coeficiente sería el periodo. Periodo 3. Familia, al 5 le sumamos más 2 y eso me da 7. Ah, ajá.
¿Cuál es la configuración electrónica del carbono? Ajá, dijimos que es 122 y termina en P. ¿A qué elemento corresponde la configuración tal? Pues aquí nada más cuenta 2, 4, 2, 4. Aquí es 6, sí tiene que ser 6. 2, 10. Y aquí hay 2, 12. Entonces veo que hay 2. Entonces en la tabla periódica busco dónde está el número. ¿A quién le corresponde el número atómico 12? El número atómico es para magnesio. 12 es el número atómico de magnesio. Nada más para encontrar, suma todos los exponentes y lo que te da lo buscas en la tabla periódica, pero buscas el número atómico, no la masa, el número. Entonces tendríamos eso. ¿Cuál es la capacidad de electrones que puede albergar el subnivel P? Subnivel P máximo puede cargar 6 electrones. ¿Cuál es la capacidad de electrones que posee el subnivel D? 10. La configuración corresponde a un elemento de la familia, pues aquí nada más tendríamos que haber hecho, nos fijamos en el final. Ajá. Entonces aquí termina en 4 más 2, 6. 6A. Para el nivel de energía N3, ¿cuántos orbitales de energía presenta? Esto lo elevo al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. ¿Cuál es la configuración electrónica de potasio? Pues aquí me tiene que dar 19. Siempre se fija el número más pequeño, entonces empiezo a sumar 2, 4, 10, 12, 10, 12 más 6, 18 más 1, 19. Ajá, es esa. Esa es la configuración. Al desarrollar la configuración electrónica de manganeso con número atómico 25, podemos observar que tiene... bueno, aquí nada más divides este 25 entre 5 y te da 5. Y estos serían 5 electrones desapareados. O sea, esa es la manera más fácil, pero por lo regular no se hace así. O sea, se tiene que hacerlo mucho más como, pues con todas las cosas, pero aquí ya, por cuestión de tiempo, las hacemos así. Entre estos enlaces, ¿cuál representa el enlace más covalente? El enlace covalente se tiene que dar entre lo que es ¿cómo se llama? Que sea más fuerte, tiene que ser entre mismos elementos. Si vemos aquí hay mismo elemento. Acá son diferentes, son diferentes, son diferentes. Por lo tanto, para que sea un enlace más fuerte entre los mismos elementos, hidrógeno, hidrógeno. Para el P15, su configuración electrónica termina en tal. ¿Qué periodo y grupo se encuentra? ¿Qué tipo de elemento es? Nada más hay que fijarnos en 3, P3. Esto me indica el periodo y el de acá arriba me indica la familia, pero la familia siempre se suma más 2. Por lo tanto, tiene que ser algo de 5. Periodo 3, grupo 5 o familia 5 y aparte representativo. ¿Por qué son representativos? Porque tanto las S, si es que termina en S o en P, pertenecen a representativos porque estos tienen A y A es representativo. Eso está en la tabla periódica. ¿Cómo se cumple la ley del octeto en los metales? ¿Qué hacen los metales? Vimos que los metales siempre pierden electrones, ajá. Entonces, cediendo o perdiendo electrones, porque siempre dicen, bueno, nosotros como que no las ganamos, nosotros es más fácil que las regalemos. Los metales las regalan. Los no metales son los que ganan electrones. Entre enlace covalente, peptídico, puente de hidrógeno y dipolo, ¿cuál corresponde al nombre de un enlace químico? Pues el covalente, porque vimos que hay
tres tipos de enlace, el iónico, el covalente y el y el de metálico, ajá. Entonces esos. Estos no. Peptídico no, puente de hidrógeno, dipolo no. Esos no, o sea, no van a ser un enlace químico. De acuerdo con la ley de semejanza, ¿qué sustancias se pueden disolver? Pues siempre la ley de polar, polar, no polar, no polar. Por ejemplo, la sal es polar, o sea, cloruro de sodio con agua. Esos son polares. No polar, pues sería la mejor el thinner. Ajá, thinner con, no sé, aceite. Esos son no polares. Entonces siempre polar con polar, no polar con no polar. ¿Qué nombre recibe el enlace formado en las moléculas de estos? Ujú. Esto. Pues sería el covalente no polar. ¿Por qué? Porque se está dando entre ellos mismos. Y hidrógeno, hidrógeno, yodo, yodo. Ajá, sería covalente no polar. Porque este covalente polar sería como la molécula del agua. Si vemos que se dio entre lo que es un no metal con un no metal, pero son diferentes. Entonces, cuando son diferentes, covalente polar. Cuando son iguales, covalente polar, que son átomos iguales. En una molécula existen cargas positivas y negativas separadas a una distancia fija. ¿Qué sucede con estas cargas? Pues siempre se atraen porque hay cargas positivas y cargas negativas. Es como si fuera un imán. ¿Qué pasa? Los imanes, cuando colocamos cargas opuestas, se atraen. En una molécula del agua, ¿qué tipo de enlace está presente? La molécula del agua, arriba ya habíamos contestado, covalente polar. El aire tiene 80% de nitrógeno, 20% de oxígeno. Si se quema metano, ¿qué sucede con nuestra atmósfera? Pues lo que va a disminuir, nada más disminuye el oxígeno, porque el nitrógeno siempre se conserva, no sale perjudicado. Ajá. Cuando quemamos, por ejemplo, metano, que es CH4, lo que disminuye es el oxígeno. Disminuye, aumenta esa. La transferencia de electrones de un átomo a otro corresponde a la definición de enlace, pues, o sea, cuando lo que es un electrón se pasa a lo que es al otro átomo. Eso se llama enlace iónico o enlace electrocovalente. Entonces, transferencia de electrones, eso es iónico, el tipo de enlace iónico. Iónico, sabemos que está formado por no metal, más, sería metal más no metal. Este es un tipo de enlace iónico como el cloruro de sodio, porque sodio es metal y cloro no metal. Por lo tanto, eso es enlace iónico. Se separa se prepara una disolución de ácido acético con una concentración de punto molar con una solución de acetato de sodio a la misma concentración y su pH es menor a 5. Cuando le agregas un poco de ácido clorhídrico, observas que el pH cambia poco. Aquí el pH va cambiando poco a poco y a eso se le conoce como amortiguador o también conocido como buffer, porque estos cambios bruscos entre lo que es un ácido y una base o de la base a ácido, entonces tiene que ir cambiando poco a poco. En la reacción se clasifica como, pues aquí vemos que cuando está solito y después, aquí vemos al zinc solito y después aquí al zinc se unió con cloro. Entonces, por lo tanto, eso se llama óxido reducción. Óxido reducción. La neutralización vimos que tienen ácido base, después sigue flechita y me tiene que dar una sal más agua. Ajá. Combustión termina en dióxido de carbono más agua. Doble sustitución,
que estaban juntos y aquí intercambiaron parejas. Ajá. ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa con respecto al proceso de óxido reducción? Indica de cuál estamos hablando. Entonces, pues aquí veríamos esta, porque vemos que, bueno, aquí, antes de esto, sabemos que cuando se oxida, se va a la derecha, ajá. Porque cuando se oxida, siempre pierde electrones. Aquí es pierde. Y cuando se reduce, gana. Ajá. Entonces dice que estamos, igual lo puedes hacer con una recta numérica. O sea, te vas acá y te ubicas, aquí está el 0 y dice que está en 1. Esto AU es plata, dice que está en 1 y se va a 3. No, pues bueno, tendríamos de este lado, porque aquí está el -1, -2, -3, sería 1, 2, 3. Y dice que está en 1, se pasó a 3, 1, 2. Ahí que está pasando, ahí se está oxidando porque se está yendo hacia lo que son a la derecha. Cuando se va a la derecha, pierde electrones. Por lo tanto, dice, se oxida. A ver, dice, el AU se oxida a... Estaba en 1. Estaba en 1 y se pasó a 3. Ajá, está bien, ahí se está oxidando porque se está yendo hacia la derecha. Entonces esto es verdadero. Y nos está preguntando algo falso. La plata metálica se oxida a esto. Plata metálica significa que está en 0 esto. Y se pasó a plata, a 1, pues se pasó para acá, se está oxidando. Ajá. Entonces, si te vas a la derecha, se oxida. Si te vas a la izquierda, se reduce. El aluminio 3 se oxida a esto. Entonces estaba en 3 acá y se pasó a 0. 1, 2, ajá, se pasó hasta acá. ¿Alguien sabe qué está pasando acá? ¿Se está oxidando o se está reduciendo la plata? No, perdón, el aluminio. ¿Qué es lo que le está pasando? Dice que estaba en 3 y se pasó a 0. ¿Se oxida o se reduce? ¿Se Ahí se oxida? está reduciendo porque se está yendo hacia la izquierda. Ajá. Entonces, si se va a la izquierda, se reduce. Y aquí dice se oxida, por lo tanto, esta es la falsa. En la reacción, podemos afirmar que se... Pues que se oxida y se ioniza, porque vemos que aquí estaba en 0 y ahora se pasó a 2. Ajá. De las siguientes reacciones no puede ser clasificada como oxidorreducción. Indica de cuál se trata. Las que no se pueden clasificar como redox, óxido reducción, son los que están como ya casados. Este sí se puede meter como redox porque está solito. Acá también está solito, se puede como redox. Acá está solito como redox. Este no porque ya están casados. Aquí están casados y aquí están casados. Entonces esa no es. ¿Qué más? Proceso natural que no requiere oxígeno para llevarse a cabo, pues la fotosíntesis. La fotosíntesis no requiere oxígeno. De hecho, la fotosíntesis como producto secundario me da el oxígeno, porque la fotosíntesis, su principal objetivo no es producir oxígeno, su principal objetivo es producir glucosa, ajá, y que estas glucosas se pegan y forman lo que es un almidón, ajá, que es un polisacárido, pero como producto secundario me da el oxígeno. En el aire que respiramos, el elemento gaseoso que se encuentra en mayor cantidad es el nitrógeno. Cada vez que cae un rayo, ¿qué ciclo natural se ve afectado? Nitrógeno. Pues el oxígeno, porque aquí nosotros tenemos nosotros en la naturaleza tenemos
estos oxígenos, pero cuando cae un rayo, estos se separan, me da OO. Y esto, una vez que se separó, se puede pegar a este. Y si se pega a esto, ahora me da O3 y es ozono. Entonces, por lo tanto, se ve afectado el oxígeno. Que en una reducción que he enunciado es correcto. Reducción es que ganan electrones y se va hacia la izquierda en la recta numérica. Porque la oxidación vimos que oxidación va a la derecha, pero pierde electrones. Pierde electrones, ¿no? ¿Cuál es la menor temperatura posible? Pues la cero absoluta, menos 273.15 grados Celsius. Transforma a escala de temperatura Celsius. Ajá. Bueno, estos ustedes ya lo saben por cuestión de física. Ajá. O sea, la fórmula que deben emplear sería esta. Tu kilo de taco cuesta más 273.15. Ajá. Entonces, como ustedes ya saben que nada más la tienen. Y te dicen que transforma, ya te dan en lo que es Kelvin, la tienes que pasar a Celsius, pero aquí si ves, esta no puedes utilizar porque ya, este dato ya te lo dan, simplemente despeja, sería temperatura Kelvin menos esto tiene que pasar del otro lado. Sería menos 273.15 y esto me va a dar la respuesta en temperatura Celsius. Ajá, entonces nada más sería ahora colocar 2.98 menos 273.15, ajá. Y eso. Y al hacer esta resta te da 270.17, ajá. ¿Qué efecto tienen los fluorocarbonos en la atmósfera? Pues destruyen a la capa de ozono, reducción de la capa de ozono, destrucción o reducción. Ajá. El trióxido de azufre, no sería dióxido, no, sería trióxido de azufre, es causante del fenómeno conocido como, pues esto puede provocar lluvia ácida. Todos los que son no metales pueden provocar lluvia ácida. ¿A cuántos grados Celsius equivalen estos? Ajá. Pues aquí que haríamos, o sea, es prácticamente la misma fórmula de acá. Esta fórmula tendríamos que emplear acá. Porque nos dicen que ya tenemos Kelvin. Ajá. Entonces sería 1074.15 Kelvin menos 273.15 y eso me da en temperatura Celsius. Ajá, me da en Celsius. Entonces simplemente una resta, si tengo 1000 menos bueno, aquí se cancela, ajá, y aquí sería 1, ajá, aquí 0 y 8, entonces sería 801 grados Celsius. ¿Qué compuesto tiene un carbono tetraédrico? Un carbono tetraédrico sería el metano, porque su fórmula CH4 significa que está así. Carbono con sus 4 enlaces y en todos los enlaces lleva hidrógeno, por eso es tetraédrico. El hexano corresponde a un nombre alcano. ¿Por qué alcano? Por la terminación ano. La ecuación se clasifica como reacción de, pues aquí sería de adición porque se sumó algo. Vemos que acá, hasta ahí. Y de ahí, todo esto. Aquí se le volvió a pegar más esta parte. Adición es suma. El 90% de la gasolina es el
¿cuál es el nombre correcto de la estructura? Ajá, entonces aquí nada más tenemos que encontrar la cadena más larga. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ahí hay 5 carbonos, entonces este sería la cadena más larga. Ahora, todos los que quedaron afuera hay que nombrarlos. Esto es un metil, este es un metil y este es un metil. Entonces, hay que vemos que afuera se quedaron 3 metiles, ajá, 3 metiles. Entonces, hay que nombrar a los carbonos. Empezamos a enumerar. Se enumeran en uno de los extremos donde está la primera ramificación. Vemos que de este lado 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería, vemos que en el carbono 2, arriba hay una rama, abajo hay una rama, sería 2, 2. Y en el carbono 4 hay una rama arriba, sería 2, 2, 4, tri. ¿Por qué tri? Porque hay 3 ramas de CH4, CH3. Ajá. Eso se llama metil y al final el nombre de 5 carbonos es pentano. ¿Por qué? Porque son enlaces sencillos. Un éster se obtiene cuando se hace reaccionar. Éster vimos que es, este es su grupo funcional. Un ácido con alcohol. ¿Qué mecanismo se sigue en la catálisis de una reacción? Pues la adición, o sea, la suma. Adición es suma. Y con eso.